Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y les doy la bienvenida para este episodio podcast grabado el día 7 de junio, miércoles, mitad de semana, iniciando ya el sexto mes de este 2023. Agradeciéndole a cada uno de ustedes que nos siguen, nos acompañan y nos ayudan a crecer. También le mando un saludo a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, que nos hizo la imagen, el logo del Cuadrante Alfa. Los invito para que escuchen el Cuadrante Deportivo, el que grabaron Iván Dacho y Marlon Mata con el último resumen del fútbol y de otros deportes de estas semanas. Los invitamos para que nos sigan y nos acompañen en Twitter, como también en Telegram, @cuadrantealfa. Todos los enlaces están en la descripción de este episodio podcast. Ya saben que este podcast de opinión se emite los lunes, miércoles y viernes en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, YouTube y muchas plataformas más, para que por favor nos compartan y nos ayuden a llegarle a muchas más personas. Dos cuñas rápidamente. La primera es para que visiten la página cafehuertas.co y se pidan un delicioso café, ya sea en grano o molido, recomendadísimo. Ya me estoy acabando mi primer paquete, hay que encargar otros más, así que ahí está la invitación. Y también para que revisen el documental interactivo de RTVC Play, Caminos de Jordán, que fue escrito e investigado por Carolina Vázquez, nuestra guionista de cabecera, @papelito bipolar. La puja del poder pasa por el Congreso. Y este es el tema que quiero charlar con ustedes hoy. Han pasado muchas cosas. Está el escándalo de Benedetti, Laura Sarabia, algo que hablamos extensamente la semana pasada con Carolina Vázquez en dos programas, el día lunes y el día miércoles, hablando sobre todo lo que sucedió con esa primera portada de Revista Semana y también lo que ha pasado ya después con el caso de Benedetti. Se han conocido muchas cosas, se han estado hablando, es un escándalo que sigue ahí, a pesar de las marchas de hoy, sigue ahí, está latente. Benedetti sigue siendo el embajador y eso lo conocimos gracias a diferentes fuentes de información, entre esos los de la FM, que por voz del mismo Armando Benedetti dijo que su cargo sigue, que ahorita está en proceso de retirarse, sí, pero su cargo sigue. O sea que él hoy, a momentos en que estoy grabando este podcast, no es ex embajador, no. Es el embajador de Colombia ante Venezuela, que está en curso de empalme para entregar ya presupuesto a la persona que lo va a entrar a reemplazar. Se ha dicho de todo, se ha especulado de todo, y lo que es claro es que Benedetti empezó a apoyar a Petro, no porque siguieran con el tema de las banderas del proceso de paz, así lo quisieron hacer ver en su momento, del partido de la U, el proceso de paz de Juan Manuel Santos, que hay que continuar con el tema del posconflicto y esas cosas, no, sino que sencillamente, y es lo que Benedetti lo dijo en esas grabaciones, que muy curiosamente llegaron a Vicky Dávila. En esas grabaciones se escucha a un Benedetti, no sé si estará licorado, no sé si estará bajo efectos alucinógenos, bajo efecto de la cocaína, no sé, no me consta. No sé bajo qué forma se dieron esas grabaciones, no sé cuál fue, perdón, el contexto en el que Benedetti empieza a enviar esas notas de voz, que al parecer son eso, notas de voz enviadas a un WhatsApp, y que hay unas risas que se escuchan de fondo. Genera muchas dudas. ¿Cómo es que Vicky Dávila obtuvo dichas grabaciones? Pero bueno, frente a lo evidente de las fallas de seguridad informática que tiene este gobierno y de la negligencia a la hora de manejar sus propias comunicaciones, hay que resaltar algo, y es que Benedetti no quería dinero. Benedetti no quería plata, dinero. Ya lo tiene. Y ha de tener mucho, pues para estar pagando vuelos charter y todas estas cosas. Ha de tener mucho para estar viajando constantemente a Estados Unidos y otras cosas más. Lo que él quería o lo que él quiere es poder.
No sé, y no sé ustedes, quién sabe qué fue lo que Petro le prometió a Benedetti a cambio de ser su jefe de debate en la campaña del 2022, en la campaña de la presidencia del año pasado. Sabemos qué fue lo que Petro le prometió a cambio, le sugirió a cambio. Hombre, Benedetti, venga entonces me acompaña, crean el proyecto de la Colombia Humana, sea mi jefe de debate y le doy esto a cambio. Por lo que se ve y por lo que se escucha en esas grabaciones, Benedetti no quería la embajada. De hecho, él asume como un irrespeto que le hayan dado esa embajada. Porque según él, esa embajada era para sacarlo del escenario político, del escenario mediático, y mandarlo a un segundo o tercer plano. Él quería era ser el superministro. Una oficina que tuvo en su momento Néstor Humberto Martínez en la presidencia de Santos, oficina que fue después suprimida, pero que Petro, según Benedetti, se la podría haber creado a través de un decreto. Él no quería el puesto de Laura Sarabia, que era la jefe del gabinete, pero que tenía más funciones propias de ser la secretaria, el asistente personal de Petro. No. Lo que él quería era ser el superministro, ser el jefe dentro del gobierno. Ser la segunda persona más importante del gobierno. Estaría el presidente Petro y estaría el superministro Armando Benedetti. Pero que como no le dieron eso, y como le dieron fue el tema de la embajada, y como él se sintió relegado, pues se sintió afectado. Se podría decir hoy que una de las fuentes de Vicky Dávila es el mismo Armando Benedetti. Armando Benedetti le dio información de primera mano a Vicky Dávila para que ella empezara a elaborar cada una de esas notas de prensa y esas portadas que terminaron sacando Revista Semana y que concluyeron con la salida, entre otras, de Armando Benedetti y de Laura Sarabia. Ahí Vicky Dávila, en su listado personal, podrá notarse otras dos grandes cabezas del gobierno que ella ha sacado. Listo. Esos audios no descarto que hayan sido entregados por el mismo Armando Benedetti a Vicky Dávila. Y están los trinos de Armando Benedetti. Y hay algo cierto. Armando Benedetti no solo le habla al oído, a Vicky Dávila. Lo hace también a Darcy Quinn. Y lo dijo ella hoy, 7 de junio, en la FM. Doña Darcy, ¿cómo así que apareció el embajador Benedetti? ¿Cómo le parece? Volvió a prender el teléfono después de varios días perdido, después de la revelación de los audios enviados por él a Laura Sarabia. Me dice que está bien, que, digamos, tomó unos días para reflexionar y también para alejarse porque su teléfono no paraba de sonar y un poco para reflexionar sobre los caminos después de todo lo sucedido. El problema es que está muy preocupado. Ha recibido amenazas contra sus hijos y eso sí lo tiene muy, pero muy angustiado. Él, aunque borró ese tuit, donde decía que estaba siendo presionado y que había una campaña de desprestigio en su contra, pues mantiene eso. Claramente siente que sí hay una campaña de desprestigio y básicamente yo creería que ese último tuit que escribió pues no fue como tan honesto, digamos, ese último tuit que él escribió no fue como tan libre, por decirlo así, más bien. Se siente solos. No tiene credencial, no tiene amigos, se volvió una persona tóxica para muchas que ya ni le contestan el teléfono, ni lo llaman, ni nada. Y básicamente pues está reuniéndose con nuevos abogados, porque los anteriores también renunciaron, para saber qué camino tomar de aquí en adelante. Pero es una situación muy difícil la que está atravesando el no es tan ex embajador, el embajador Armando Benedetti, el embajador en Venezuela, a quien la vida le cambió así. En unos cuantos días le cambió y está tratando de asumir esta nueva realidad, pero por ahora lo más importante para él es proteger a sus hijos, pensar de pronto en sacarlos del país. Está buscando y está analizando todas esas posibilidades porque hay amenazas muy, muy poderosas. Hombre, no quiero violar nada de la confidencialidad de la conversación, pero ¿eso fue hoy? Sí, fue hace unos minutos. Hace unos minutos habló usted con Armando Benedetti. Sí. ¿Y me puede decir cómo lo notó? Pues, obviamente, nervioso, preocupado, sí. Triste. Es más como, sí, es como tristeza y como un poco perdido, ¿no? Sí. Un poco perdido, como sin respuestas claras frente a lo que va a hacer. Pero pues no es el Armando Benedetti que la gente escuchó en los audios y que se le veía, digamos, no, es una persona está, digamos, mucho más calmado.
No puedo decir que está tranquilo porque no está tranquilo, pero sí es una persona pues que está un poco, que no tiene muy claro el tema de va a ir a la fiscalía, no sé, va a irse para Barranquilla, no sé, entonces va para Venezuela a recoger sus cosas, no sé, o sea, está como, ¿no? ¿Va a dar entrevistas? No, por el momento sí no. Obviamente el propósito de esta llamada era pedirle una entrevista para la FM, por supuesto, pero me dice que por ahora no va a hablar porque siente que las entrevistas no lo han perjudicado más allá de ayudarlo, entonces que básicamente por el momento no va a dar entrevistas y pues no tiene muy claro. En primer lugar, pues dice, si voy a la fiscalía, pues tengo que tener un abogado, y en este momento no tiene un abogado. Como le decía, su anterior abogado renunció. Sí. Entonces, pues porque las circunstancias de todo el mundo cambiaron. Entonces, en este momento, pues está mirando todo eso, pero está sobre todo concentrado en proteger a sus hijos y a su familia. Tremendo. Eso que menciona Darcy del último trino es sumamente delicado. Sí, muy delicado. Porque el trino al que hace referencia es el que dice que ha sido parte fundamental del proyecto de Petro y que, no satisfecho con lo que le correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza se dejó llevar por la rabia y el trago. Que ese trino no lo escribió espontáneamente, de manera libre, sino presionado. Ese es un trino presionado por las amenazas, sí señor. Y borró el otro presionado por el tema de las amenazas y por proteger a su familia. Que en su momento... Él borró el trino porque se siente amenazado. Eventualmente, pues él tendrá que hablar y dirá, está como organizándose, eventualmente también dirá de dónde provienen esas amenazas de las cuales tiene pruebas, pero por el momento no quiere como generar un clima de más zozobra e inestabilidad para su familia. Él tiene hijos chiquitos. Ahí lo escucharon ustedes. La misma Darcy Quinn, ante la pregunta que le hace Luis Carlos, dice: sí, hablé hace unos minutos con él vía telefónica, charlé con él, me dijo esto y esto y esto, ustedes lo escucharon. Y eso da pues para que Luis Carlos y la FM empiecen a especular sobre qué es lo que está pasando con Armando Benedetti. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Entonces, el por qué de las filtraciones, el por qué Vicky Dávila lo supo todo, pues gracias a Armando Benedetti, que no solo habla con ella, con Vicky, sino habla también con Darcy. Responden llamadas y muy seguramente lo seguirá haciendo. Armando Benedetti dice que va a buscar sus propios abogados porque los que tenía le renunciaron, que se siente solo, que se siente traicionado, presionado, amenazado. Muy seguramente seguirán conociéndose más cosas de ese entorno Armando Benedetti y Gustavo Petro en la campaña. El que está saliendo a cobrar todo esto es el mismo Gustavo Bolívar, que ha dicho en diferentes entrevistas: yo les dije, yo les advertí, pilas con esta gente y mire lo que está pasando. Pero hay otra fuente que tiene Vicky Dávila, y esta es una fuente también bien privilegiada y una fuente que tiene poder. Hoy Armando Benedetti tiene el poder de destruir y de dañar con todo lo que diga, con todo lo que declare y con todo lo que él mismo filtre. Pero hay otro que tiene poder de investigar, poder de enlodar, poder de desestabilizar y de transgredir poderes. Tiene el poder de transgredir. Y es Francisco Barbosa. Y esto lo digo porque es claro, si uno hace el análisis de todo esto, es claro que la otra gran fuente que tiene Vicky Dávila es Francisco Barbosa. Todo lo que ha pasado con el tema de las chuzadas, el tema de las órdenes a los agentes de la policía de la Dijín, la policía judicial, todo lo del tema del CTI, todas estas cosas, es Francisco Barbosa. Francisco Barbosa, que tiene la fiscalía para ejercer la agenda propia de él y de su partido, el Centro Democrático. Y esto lo sustento con lo siguiente: revisen ustedes las fotos en campaña de Francisco Barbosa, haciéndole campaña a Iván Duque, con cachucha del Centro Democrático, Iván Duque siendo presidente, lo nombra alto consejero en la presidencia, después Iván Duque lo terna. ¿Y por qué? Porque Iván Duque y Francisco Barbosa, esto no es un secreto, son amigos, son compañeros de pupitre, estudiaron en la misma universidad, se conocen de años atrás, y pues Iván Duque nombró a su gente y nombró a sus amigos, entre esos a Francisco Barbosa, para que fuera ternado a la fiscalía. Un tipo que sí, es abogado, todas estas cosas, pero no es penalista, desconoce el derecho penal, no lo entiende, y pues pasa vergüenzas y demás, como lo que sucedió con el fiscal de la Corte Penal Internacional, que ya estuvo aquí en este país y que incluso dio rueda de prensa al lado de un tembloroso Francisco Barbosa. Francisco Barbosa es hoy una figura importante de la oposición, pero que la ejerce desde la institucionalidad, rompiendo el Estado Social de Derecho, obviamente, porque el fiscal no está para perseguir al presidente, el fiscal no está para ser opositor del presidente, sino que el fiscal es para ejercer la acción penal en Colombia.
Si hay una comisión de delitos, sea quien sea, tiene que perseguirlos, tiene que acusarlos, tiene que llevarlos ante un juez para que el juez, con las pruebas que recoja en la fiscalía, en diligencias judiciales debidamente establecidas con todas las garantías procesales, determine si esa persona es culpable o es inocente. Lamentablemente, en este caso, el fiscal está invirtiendo las labores, las funciones de la fiscalía, porque por ejemplo tenemos a una fiscalía buscando que le precluyan el caso Uribe, insistiendo en que precluyan el caso Uribe, su jefe político, obviamente. Entonces ya la jueza en primera instancia dijo, no, el caso Uribe tiene que continuar. Las pruebas que recogió en su momento en la etapa de instrucción, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia son evidentes, los alegatos por parte de los abogados representantes de víctimas son evidentes, la fiscalía tiene que continuar, ojo a esto, tiene que continuar con su labor en la acción penal en contra de Uribe. Pero no, la fiscalía, apenas se conoció la decisión de esa juez en primera instancia, salió a apelar ante el tribunal ese fallo, esa decisión. ¿Por qué? Porque Francisco Barbosa sabe que le quedan pocos meses. Francisco Barbosa termina su periodo constitucional como fiscal en enero del 2024. Y eso quiere decir que Petro, como presidente y como función constitucional que nadie se la puede quitar, así como no se le quitaron a Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2, y tampoco se la quitaron a Duque, Petro va a elaborar su terna que presentará ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que se escoja el nuevo fiscal. Y si el caso de Uribe, que es el que más premura tiene la fiscalía, no es precluido y continúa, o sencillamente la decisión que tenga bien a ver el tribunal no sea dentro del periodo de Francisco Barbosa, pues él habrá fallado para los intereses de su jefe político. Ellos están apresurados. Necesitan que Francisco Barbosa, en estos pocos meses que le quede, tenga toda la efectividad. Y para eso, él está buscando atacar el gobierno. Y para eso, él es una fuente cercana, fidedigna, confiable de Vicky Dávila. ¿Esa es la labor del fiscal? No, la labor del fiscal es perseguir a cada persona que dentro de la jurisdicción ordinaria haya cometido un delito. Y si conoce el comportamiento delictivo de personas que gocen hoy de fuero, pues compulse copias ante la Corte Suprema de Justicia o ante la Cámara de Representantes en la Comisión de Acusaciones. Ya, esa es la función del fiscal. No decir si este es un mal gobierno o un buen gobierno, no decir que es que este gobierno un poco de cosas, no. Lo que haga el gobierno, y si él considera que está incurriendo en actos delictivos, como lo de Laura Sarabia, lo de Benedetti, pues compulse copias, inicie las respectivas investigaciones dentro de lo que le compete a él como fiscal, pero que no sea el opositor, porque esa es la labor que él está ejerciendo en estos momentos, ser opositor. Y mientras todo esto se da, la misma prensa, que ha cumplido una labor de oposición clara, no por nada, Vicky Dávila, Luis Carlos Vélez, son los jefes de la oposición hoy, y viendo como la oposición, que es la del Centro Democrático, anda tibia, no es más que ustedes miren la réplica que tuvo Paloma Valencia el domingo pasado, hasta sorprende verlos. Realmente yo esperaba que esa réplica a una alocución, perdóneme la expresión, chimba de Petro, ¿cómo es posible que Petro ponga de locución un discurso que dio ante las fuerzas militares, ante el ascenso de un militar, que duró 44 minutos, en donde les habló fue a los militares, pero no lo habló a los colombianos? Las alocuciones es para que el presidente se dirija ante los colombianos, no una vaina tan larga, sino que sencillamente sea algo muy concreto en donde le esté comunicando la situación actual del gobierno o en donde le esté comunicando las decisiones que van a tomar en relación a diferentes temas dentro del gobierno nacional. Para eso son las alocuciones. Y en virtud del estatuto de la oposición es para que la oposición, haciendo uso de los mismos canales que utilizó el presidente para hacer la alocución, pues responda a esos temas que habló la locución. Pero como la locución habló de todo y de nada, a la larga, fue una vaina, sí, fue un discurso ahí largo, etéreo, de Petro. Personalmente, como discurso estuvo bien, pero como locución no me gustó, lo digo así. Pues entonces también salió una oposición como que no sabían qué decir. Y fue una oposición que no tuvo los dientes. Fue una oposición que en su réplica, encabezada por Paloma Valencia,
No dijeron nada. Es más, algunos tibios y otros más salieron a aplaudirlo diciendo, ay, ese es el verdadero lenguaje de construir sobre lo construido, de tender puentes, de no sembrar odios, de no polarizar. Y realmente es un discurso de la oposición que, o sea, no parece gente del centro democrático. Y eso es algo que a la prensa no le gusta. La prensa ha estado criticando eso, que no hay oposición, que lo que hacen es victimizar al gobierno actual, que lo que hacen es victimizar a Petro, que gracias a esa persecución que le hizo Alejandro Ordóñez hoy Petro es presidente, y que la oposición está dando tumbos y que no hay una voz clara. Pues entonces esa voz clara la empiezan a asumir personas como Vicky Dávila, como Luis Carlos Vélez. Y ante el descrédito que tiene ahorita el gobierno nacional, el tema de las encuestas y otras cosas más, empezaron a decir lo siguiente. Pueden ganar espacio interno, pero yo creo que tienen que estar por el otro lado muy tristes porque Gustavo Petro está muy golpeado. Porque la verdad es que el gobierno está hecho trizas hoy. Es un gobierno, Luis Carlos, que tiene todos los problemas de confianza económica con unos resultados muy difíciles después de la salida del ministro Campo. Es un gobierno que tiene el orden público perdido en la mitad del territorio nacional y todos los gobernadores reclamándole por eso. Es un gobierno que tiene fracasado el inicio de su proyecto de paz total con 3 ceses al fuego que le tocó levantar. Es un gobierno que tiene naufragando la agenda legislativa con los proyectos más importantes en cuidados intensivos en el Congreso de la República. Y es un gobierno salpicado en su integridad y en la legitimidad de la campaña. Vea usted este cóctel tan complicado. Le van a salpicar al presidente Ecopetrol, verá y se acordará. Sí, él es el gran gerente de la campaña, hoy maneja la empresa más importante del país. Y acuérdese que Roberto Prieto, el tipo condenado por el caso de Odebrecht, era el gerente de la campaña. Iba a declarar. Y Fernando Botero también, que estuvo en la cárcel, pero vengan. Este tema esto no es les decía, yo está replanteando todo. Entonces, de pronto ya Gustavo Bolívar dice, no soy candidato a la alcaldía y me voy a ir a defender al presidente Petro y ayudarlo. Ahora, otro que también le están hablando y le están diciendo, pienses esa candidatura a la alcaldía de Medellín, es Federico Gutiérrez. No quede por fuera del ring, porque si usted se compromete ya y queda como alcalde, pues queda por fuera. Y hay mucha gente que también le está apostando a que este gobierno no termina. Pero termine la vicepresidenta. Aquí sí un paréntesis a eso. No, pues no vamos a cometer como país una estupidez tamaña. No. El señor Gustavo Petro es presidente porque se le metió un procurador al tema. Y empezó a acosarlo y acusarlo y acusarlo. Alejandro Ordóñez se llamaba. Alejandro Ordóñez. Y si empiezan con eso, este señor Gustavo Petro se vuelve inmortal. Todo tiene que ser en ley y con demostración y bajo la Constitución. Nada de conspiraciones. No, señor. Lo mejor que le puede pasar al país es que el señor Gustavo Petro acabe su gobierno. Y si estos 3 años que quedan, porque queda más de 3 años, van a ser estar por debajo de un ventilador, tirando excremento todo el día y todos tratando de sobrevivir, pues que así sea. Porque esto fue lo que se eligió democráticamente, así haya tenido todas las cosas oscuras que tuvimos. Pero si en el país empiezan a buscarle salida y hacerle apuesta que Petro se cae, entonces aquí vamos a paralizar el país, vamos a joder al país y vamos a hacer que estos señores se vuelvan perpetuos para siempre. Eso no puede pasar. Señor, los empresarios ya están descontando. Óigame bien, no puede pasar. Es mejor tener a un señor Gustavo Petro en medio de sus rollos terribles, mediocre, ellos matándose allá en Palacio y nosotros registrando esto todos los días, a tenerlos para siempre, acabando con la nación. Eso no se puede. 2 cosas. Señor, un presidente puede renunciar y tiene todo el derecho de hacerlo. Para eso es el vicepresidente. No estamos hablando de golpes de Estado ni nada por el estilo, porque este es, como usted dice, un país democrático. 2, una persona que en ese momento sea alcalde queda totalmente inhabilitada para las elecciones del 2026. A eso es a lo que me refería. Sí, no es para ustedes, es para Fico. No se pongan con eso. No se pongan con eso. Una preguntita para que consideren cuando hablan de esas hipótesis. ¿Qué prefieren? ¿A Petro o a Francia? Después de lo que hemos visto en el arranque de o irse a Francia. Ay, no, doctor Juan. ¿De irnos? ¿Usted está hablando de irnos para Francia? Esto es una mala noche. Yo tengo una teoría. La doctora Francia es una señora muy fuerte, una señora con unas frases muy grandes, grandilocuentes, muy representativas, pero no tiene ni idea de cómo funciona el Estado. O sea, sería un gobierno ahí 3 años ahí. Claramente es inexperta, ella nunca ha manejado. Más bien permítanme preguntarles esto. ¿No es mejor un escenario, dado lo que está pasando, en el cual pues los legisladores y las cortes entiendan qué porquería es lo que está haciendo este gobierno con esas reformas, y se caigan todas las reformas, y este sea un gobierno de un señor diciendo vainas, y que salen grabaciones y demás, que las cortes y los legisladores se pongan serios y paren todas estas brutalidades que van a acabar con el empleo, van a acabar con las pensiones, van a acabar con la salud del país, que paren todas esas cosas, y que este sea un gobierno de 3 años donde se encarguen ellos mismos de matarse y de sacarse los cuernos? Lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Perú es un país que supo, desafortunadamente debido a sus devaneos políticos, dividir la política asquerosa de ese país, ponerla a un lado, sacan, ponen presidentes, y económicamente es un país que avanza por el otro lado, donde no hay reformas trascendentales sacadas por estos disvariantes que tienen como mandatarios. ¿Será que podemos hacer esto en Colombia? Que termine el señor Gustavo Petro, ¿cierto? Pero que todas esas porquerías que quiere pasar no pasen, ¿no? Siempre ha pasado eso, Luis Carlos. Yo creo que siempre ha pasado eso, y ahí es donde cometen el error los gremios económicos de subirse al ring como unos sparring del presidente. Por un lado, debe ir la autopista
económica del país y por otro lado debe ir la parte política. Yo no sé qué pensarán los grandes, por ejemplo, qué pensarán el grupo de los árabes que acaba de comprar el grupo Nutresa, el grupo Gilinski que acaba de comprar el grupo Nutresa, qué pensarán, digamos, de la estabilidad de una inversión que han hecho en una empresa que vale 7.000 millones de dólares. Pero en este momento lo más importante es la estabilidad económica, que es la que genera empleo y paga impuestos. Lo político siempre va a ser un desorden. Carlos, ante su pregunta, aquí lo que debe pasar es que las instituciones sí tienen que actuar, pero las instituciones de vigilancia del poder. Es decir, esas declaraciones del señor Benedetti, por más borracho o no sé en qué condiciones estaría, que las haya dicho, no pueden quedar así como así. Aquí tienen que actuar las autoridades. Tiene que investigarse a fondo y saber si hubo financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro. Esto es de suma gravedad. No puede quedar en el hagámonos pasito, sino que aquí tiene que haber responsables. La Procuraduría, la Fiscalía, las Cortes y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tienen que actuar en este momento. Es muy grave lo que está pasando en Colombia. ¿Sabe qué pasa, Luis Carlos? Que el escándalo de la financiación ilegal de Odebrecht durante el gobierno Santos se mermó porque el expresidente tenía gobernabilidad en tanto tenía un proyecto identificable en el mundo, que era la paz con las FARC. A este gobierno todavía no le ha resultado nada y yo creo que uno no puede desprender la pregunta de todas estas supuestas platas provenientes de orígenes ilícitos en la campaña presidencial de si el presidente se eligió legítimamente. Claro, es presidente y a todos nos conviene que por el bien y la economía del país termine su periodo, pero la pregunta sobre la legitimidad de las elecciones sí queda sobre la mesa. No, por supuesto, esa es la carne de la hamburguesa. Claro, de este audio hay que sacar muchas cosas. Yo hago la invitación para que vuelvan y lo escuchen. Cualquier cosa yo lo compartí en el grupo en Telegram. Si lo quieren escuchar ya con más detenimiento, lo habíamos compartido en su momento. Pero sí es preciso que hagan el ejercicio y lo escuchen, vayan pausando y escuchen y repitan. Porque hay muchas cosas, ¿no? O sea, sale una Darcy Quinn diciéndole a Fico, oye Fico, no te lances a la alcaldía porque no, mejor espérate y busca la oportunidad para que tú puedas ser el próximo presidente. Por el otro lado dicen, no, pero es que Petro puede renunciar, sí, pero es que si renuncia no es que nos va a llegar una tal Francia Márquez y qué boleta que llegue ella, qué desastre que llegue ella, ¿no? Por el otro lado sale un Luis Carlos muy molesto diciendo, no, aquí no podemos ganarnos ese tema de golpistas porque es que así le pasó a Venezuela y mire la oposición cómo quedó. Más bien mire lo que hizo fue a ese tal procurador Alejandro Ordóñez persiguiendo a Petro. Por culpa de él es que lo victimizó y lo volvió protagonista y hoy Petro es presidente. Ustedes lo escucharon, ahí está. Y Luis Carlos dice algo interesante, que este gobierno hay que dejarlo que se empantane dentro de su propio desorden, lo cual está pasando, dentro de su propio desorden en las fallas en las comunicaciones, en las eventuales y evidentes fallas en la seguridad informática, es que a Petro le están sacando todo, a Petro lo tienen chuzado, lo tienen interceptado, le están escuchando todo, le están sacando pantallazos de todo, le están publicando todo. O sea, el gobierno no maneja bien las comunicaciones, el gobierno internamente es un desastre, le sacaron una ficha clave que era Laura Sarabia y hoy el gobierno no sabe qué hacer, no saben cómo son las cosas. Pero bueno, entonces Luis Carlos dice que ese gobierno que se está viendo afectado internamente por su propia negligencia, por su propia ineptitud, lo cual es cierto, pues hay que dejarlo así. Y hay que magnificarle esas cagadas que tenga el gobierno, perdónenme la expresión, pero así es. Hay que magnificarle todos esos errores, todos esos cagadones, ventilar todo ese estiércol a diario, pero que sea el Congreso, en una primera instancia, y también las altas cortes, quienes entren a bloquear todo lo que haga el gobierno. Entonces, la puja del poder va a que sea el Congreso de la República, en vías constitucionales, quien bloquee a este gobierno, que a este gobierno le quedan 3 años, lo escucharon en voz de Luis Carlos Vélez, que este gobierno sencillamente no hay que darle crédito de nada, sino que sencillamente, mientras la prensa hace su labor dentro del derecho absoluto que busca la FLIP, de libertad de prensa, no compartiendo información veraz e imparcial, sino, en este caso, información fake news, tergiversada, manipulada, completamente parcializada, ¿no? Contrario a lo que dice la Constitución sobre el derecho a la libertad de prensa, para que sea el Congreso quien se vea envalentonado y le diga no a cada una de las reformas y propuestas que presente el gobierno nacional. Y sí, así es esto.
Cuando se hablaba que el gobierno, bueno, que Petro, el entonces candidato Petro le había ido bien en las elecciones del Congreso, siempre se dijo, ojo, porque no tienen mayorías absolutas, no tienen mayorías suficientes, les va a tocar sí o sí hacer consensos, porque sí, obtuvieron mayor votación tanto para Cámara como para Senado, pero no son suficientes esas mayorías. Necesitan mayorías necesarias para que le aprueben cada una de las reformas. Entonces, de eso depende mucho hacer alianzas, primero con el Partido Liberal, con el Partido Verde, con todas sus comillas, pero también con los de la U y con otros partidos que se han ido acercando, entre esos el Conservador. La bancada de lo que se llama hoy el Pacto Histórico no es suficiente. Es más, hay gente del Pacto Histórico que ni siquiera está asistiendo a las sesiones y no está votando las reformas. Entonces la misma gente de Petro se está autosaboteando. Pero bueno, entonces hay que hacer alianzas. Petro dice que él cuenta con el respaldo del pueblo y que es a través de ese respaldo popular que le solicita al Congreso que, ojo, escuche al pueblo, no escuche a la prensa. No escucha a Vicky, no escucha a Luis Carlos, ¿no? Escuches al pueblo. El pueblo es el constituyente primario, el elector, el que escoge en cada elección a sus representantes y a sus gobernantes. Entonces, Petro le pide al Congreso que escuche a ese pueblo que salió hoy a marchar. Y sí, convocaron gente. Y sí, ni el mismo Petro se esperaba que le iba a salir tanta gente. Le salió gente, echó su discurso, echó sus pullas y dijo lo que dijo ahí en la carrera séptima, en la esquina ahí en el costado oriental del Palacio de Justicia, cerca de la Casa del Florero. Echó su discurso, se llenó la Plaza de Bolívar, salió gente en otras ciudades, salieron en respaldo. Entonces Petro dice, oiga, ya que sí salió la gente, evidentemente sí salió, eso es un espaldarazo a él, una palmadita en la espalda a él, diciéndole, uy, mire, la gente sí me lo copió, no se lo esperaba. Escúchense el discurso de Petro. Petro está diciendo, tengo la gente. Y la gente va a salir también a votar en las elecciones regionales de octubre para escoger alcaldes, gobernadores, concejales y diputados a las asambleas departamentales. Luis Carlos, ¿qué dice? Señores Congreso, por favor, en voz de la prensa, les pedimos, bloqueen todo lo que haga el gobierno nacional. Sale un gremio respaldado por El Tiempo y otras cosas más, y otros está Carrasquilla, el exministro de Hacienda de Iván Duque, ¿no? Los bonos del agua, otras cosas, diciendo, no, por favor, señores Congreso de la República, no le aprueben las reformas a Petro, suspendan todas las reformas, sáquenlas. Las presidencias, tanto de la Cámara como del Senado del Pacto Histórico, terminan ahorita el 20 de julio. Va a llegar la presidencia muy seguramente para el Partido Verde, para que ejerzan la presidencia del Senado, por ende del Congreso. Esos fueron los acuerdos que ellos dejaron. Es más, creo que el último año la presidencia del Congreso que llegará al Partido Conservador. Creo que ahorita es Partido Verde este año, el otro año es Partido Liberal y después el otro. Eso fue lo que acordaron. Vamos a ver si respetan eso acordado y llega. Ojalá, y lo hemos dicho antes aquí con Iván Dacho, ojalá la presidencia del Senado no llegue a Angélica Lozano, que haría mucho poder en la casa López Lozano. Claudia López, alcaldesa de Bogotá en los últimos meses, ahorita campaña electoral viene, y con presidencia desde el 20 de julio en la casa Angélica Lozano, Claudia López, como que mejor que si va a quedar alguien del Partido Verde, pues quede el menos peor, porque al fin y al cabo lo del Partido Verde es eso, la política homeopática, lo que a ellos les gusta hacer. Pero bueno, este no es el tema de hoy. Está entonces esa puja. Sectores económicos, prensa, le dice al Congreso, bloquee toda iniciativa del gobierno nacional. Petro le dice al Congreso, no me bloquee esas iniciativas. Hoy saqué al pueblo, hoy, miércoles 7 de junio, saqué al pueblo y salió la gente. Salió a marchar. Escuchen al pueblo. El pueblo pide las reformas. El pueblo eligió. La prensa va a decir, salió poca gente. Es que las encuestas dicen otra cosa. Y uno mira las cifras de las encuestas y encuestaron a 300 personas. Y entonces ya hacen pensar que por 300 personas, o 500, o 600, por mucho 1000, representan al resto no.
Obviamente todo esto es un tema de información, de tergiversación y de puja por el poder. Por eso he titulado este episodio de hoy, La puja por el poder pasa por el Congreso. Y sí, Duque hizo lo que hizo porque tenía Congreso. Santos hizo lo que hizo porque tenía Congreso. Uribe hizo lo que hizo porque tenía el Congreso y de ahí para atrás. Petro tiene el Congreso. Tiene unas bancadas del pacto histórico que no son obedientes, que son dicharacheras, que son desjuiciadas, que a veces van a las sesiones, que a veces no van, que se meten en polémicas, en peleas, en borracheras, en metidas de droga y en otras cosas más. No estoy hablando de todos, pero pues los que más suenan manchan la imagen de esas bancadas del pacto histórico. Y depende todo lo que puedan hacer con alianzas con liberales, verdes, Catherine Miranda y su combo, Angélica Lozano y su combo, Partido de la U, que se declaró... sí, ya se declaró en independencia. Partido Conservador, que se declaró en independencia. Entonces realmente todo el tema del poder, todo el tema de la gobernabilidad la tiene que conseguir Petro a través del Congreso. Y es que así está establecido en la Constitución. Y haciendo las cosas bien, no pasando por pasar las reformas en el Congreso de forma chambona. ¿Por qué? Porque puede llegar una Corte Constitucional y es que ahí sí eso van a llegar una andanada, una cantidad de absurda de demandas de cada una de las reformas para que sea la Corte Constitucional quien las declare inexequibles o quien le diga, señores Congreso, ustedes hicieron esto mal, hicieron a las patadas y esto no es así, violando vicios de forma más que de fondo. Entonces por ese lado está complejo la cosa. La puja del poder pasa por el Congreso, pero pasará también eventualmente por la rama judicial, Corte Constitucional. Es por eso que Luis Carlos lo decía. Hay que bloquear a este gobierno a través del Congreso y de las altas cortes. Mientras tanto, ellos se encargarán de desacreditar ese gobierno, de sacarle todo el estiércol, lo dijo él, que haya que sacarle, para que la gente después vote, pero vote diferente, no vote por la continuación de este gobierno. A Petro no hay que victimizarlo. A Petro solo hay que desprestigiarlo. Y esto es lo que ha dicho Luis Carlos Vélez, lo pudieron escuchar ustedes. Eso es lo que está pasando en estos momentos en Colombia. Está la prensa tomando partido, es innegable. Está la prensa intentando decirle al Congreso, no le apruebe nada a Petro. Está Petro por otro lado diciéndole, yo saqué a la gente, por favor aprueben. Todo está en manos del Congreso y vamos a ver cómo el gobierno nacional con sus ministros, en este caso más que todo Velasco, que es el ministro del Interior, cómo va a manejar eso. A ver si Petro se logra recuperar anímicamente y a modo de estructura poniendo a otra persona como jefe o jefa de gabinete, vaya uno a saber, que reemplace a Laura Sarabia. Al fin y al cabo como que le dieron duro por donde tenían que darle a Petro, ya sacándole a Laura Sarabia. Esa sacada a él le dolió. Pero pues a la larga, si Petro es inteligente, utilizará todo esto para salir avante, o si sencillamente se va a dejar afectar, pues va a quedar afectado. Después de las marchas de hoy, creería yo que tiene un poquitico de aire, de brisa que le refresca todo el calor mediático y de la oposición que le está cayendo encima al presidente. Interesante saber las opiniones de cada uno de ustedes, interesante saber ustedes qué opinan, qué análisis tienen de todo esto. Porque este tema no va a parar, esto va a continuar. Y Armandito tiene el teléfono de Vicky y de Darcy. ¿Quién sabe cuál sea la próxima portada de semana? ¿Quién sabe qué es lo que sigue diciendo Darcy en la FM? ¿Quién sabe qué más consejitos, qué más sugerencias le va a estar dando Luis Carlos a la gente del Congreso y por ende a los de los partidos que están mirando a ver qué les ofrece este gobierno o a ver qué sucede? Me despido, tengan un muy buen resto de semana y nos estaremos escuchando el día viernes.